Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Los saludamos desde la Oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 22 Tarapoto. Estamos encantados de tenerlos aquí listos para aprender sobre manejo de depresión en el adulto mayor. De hecho, será un evento valioso para todos y un placer contar con la presencia del médico geriatra Marco Córdoba Portocarrero, a quien lo tengo aquí a mi costado, y desde ya le agradecemos por el tiempo para estar aquí. Somos conocedores de su gran compromiso con el desarrollo personal y profesional en nuestra institución. Bueno, debo recordarles que al finalizar la ponencia pueden hacernos llegar sus inquietudes a través del chat del Zoom o solicitar la activación del micrófono con la reacción de levantar las manos. Sin más preámbulos, comenzamos con nuestra ponencia. Doctor Marco Córdoba Portocarrero, muy buenas tardes. Es un honor contar con su participación. Lo escuchamos. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Un placer estar en esta oportunidad y poder compartir con ustedes un poco de mis conocimientos respecto a este tema que es olvidado, pero muy importante en el manejo de los pacientes adulto mayor, ¿no? Bueno, quien les saluda, yo soy el doctor Marco Córdoba Portocarrero, soy médico geriatra en el Hospital 22 Tarapoto. Bueno, para empezar la ponencia del día de hoy, dentro de lo que vamos a tomar con respecto al tema es una pequeña introducción. Vamos a hablar de la epidemiología, algunos factores de riesgo y protectores, clínica, diagnóstico, tratamiento, y vamos a llegar a algunas conclusiones con respecto a la depresión en el adulto mayor. Siguiente. Bueno, manera de introducción, como pueden ver ahí, en la diapositiva se puede ver la situación poblacional del adulto mayor hasta el último que tenemos publicado en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Hacia los años 50, como pueden ver, era la pirámide poblacional clásica, donde se estimaba que el 100% de la población peruana, el 5.7% correspondía al adulto mayor. Hasta la fecha vemos el cambio que tiene la pirámide poblacional, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Actualmente los datos que refleja el INEI es una población adulta mayor en el país de aproximadamente el 13.3%. Eso muestra que cada vez tenemos más población adulta mayor. Eso refleja muchas dolencias y muchas características en esta población. Ya vamos a ver, o como muchos sabrán, actualmente hay un aumento en la longevidad de los pacientes, las personas en general, y nuestro país no es ajeno a este proceso. Ahora, cuando vamos a hablar de depresión en el adulto mayor, pues es un tema un poquito tedioso para algunos, pero muy importante. Dentro de los datos que tenemos pueden ver de que en la población actual se estima que el 26% aproximadamente de los hogares en nuestro país tiene como jefe del hogar a un adulto mayor. Tener en cuenta esto para ver el impacto que tiene en ellos esta patología. Siguiente, por favor. Ahora, un punto importante en el adulto mayor, nosotros cuando hablamos de la salud en el adulto mayor hablamos de los pacientes, no que tengan patologías, sino que puede tener muchas patologías, pero que conserven su independencia. Entonces, un problema que tenemos es la discapacidad que existe en el paciente adulto mayor. Se estima que a nivel nacional, de todos los pacientes adultos mayores que tenemos en el país, el 41% tiene algún grado de discapacidad, de los cuales, como pueden ver ahí, en las áreas rurales es el mayor porcentaje. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando hablamos del paciente adulto mayor, a diferencia de un paciente adulto joven, hay varias esferas que tenemos que tener en cuenta. Si bien es cierto, en el adulto joven cualquier alteración o patología va a interferir en su actividad física, en el adulto mayor tenemos que ver varias esferas. Para que un adulto mayor mantenga su funcionalidad, valga la redundancia, su independencia, estas tres esferas tienen que estar acorde y en buen estado.
el área biológica, física, es decir, las comorbilidades que pueda tener, físicas que estén controladas, el área social es muy importante, el entorno, la familia, el grado de dependencia social y la esfera mental, como pueden ver. Si una de estas falla, va a haber una desfuncionalización de nuestro paciente adulto mayor. De ahí la gran importancia que tiene la esfera mental a la hora que nosotros evaluamos un paciente adulto mayor. Muy bien. Ahora, para desarrollar el tema hay que tener algunos puntos clínicos claves. Ahora, si bien es cierto, el envejecimiento se ha asociado a varios desafíos en la vida, la depresión no es parte normal del envejecimiento. Hay que tener en claro eso. El hecho de que podamos tener un familiar o un paciente adulto mayor que pueda mostrar algún grado de tristeza, anedonia, eso no es parte del envejecimiento normal. Eso es patológico y hay que tener en cuenta. También debemos tener en cuenta que existe pues, una superposición significativa entre lo que es la depresión, la desconexión social y la incapacidad para satisfacer las necesidades humanas básicas. Un punto importante para manejar este tema, ¿no? Y dentro del manejo existen diversos tratamientos que se han estudiado bastante, algunos no mucho en pacientes adulto mayor. Básicamente la evidencia que tenemos son de subanálisis de esos estudios, que incluyen medicamentos, psicoterapia y terapia electroconvulsiva. Un punto importante acá para el tratamiento es que no existe un tratamiento como tal de elección. La mejor forma de nosotros predecir de que nuestro paciente vamos a manejarlo bien es teniendo en cuenta la disponibilidad que tengamos en nuestro medio, ya sea medicamentos, psicoterapia, el TEC, y lo que el paciente desee después de que el médico tratante se le explica los beneficios y los efectos adversos de cada uno de este tipo de tratamientos que existen. Teniendo en cuenta esto, podemos predecir que nuestros objetivos se realicen cuando manejamos la depresión en el adulto mayor. Muy bien, dentro de la epidemiología, actualmente en el mundo, se estima que el 13.3% de la población en general adulta mayor tiene depresión. Estos valores van a diferir entre diferentes continentes y nuestro país. Se estima que más del 20% de las personas de la tercera edad en nuestro país tiene algún tipo de trastorno mental, según algunos reportes recientes. A nivel mundial, este 13% hay cifras que van desde un 7% hasta un 20%. A nivel de continentes, Australia es quien tiene la mayor prevalencia. Y un punto muy importante en lo que es la depresión del adulto mayor es el intento suicida. El intento suicida en el adulto mayor es 20 veces mayor, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? De que hay que tener en cuenta acá dos términos. Uno es el gesto suicida, es decir, la intención que uno tiene por terminar con su vida. Y otro es cuando lo logra o se autoinflige un daño mayor. Entonces, se ha visto de que cuando se compara los intentos suicidas entre población joven versus población adulto mayor, quien logra su objetivo es el paciente adulto mayor. Él, por lo general, cuando intenta suicidarse, lo logra. Y ahí tenemos las cifras y la importancia de manejar esto. Y otro punto muy importante es de que el total de las pacientes que tienen ya una depresión, solo el 10% recibe algún tipo de ayuda. ¿Y esto por qué? Porque la depresión en el adulto mayor es muy infravalorada. Cuando un paciente va a la consulta por cualquier patología, casi nadie hace algún tipo de cribado o screening sobre la salud mental en este grupo etario de pacientes. De ahí a las cifras que tenemos de del pobre manejo. Bien, cuando hablamos de factores de riesgo y protectores, hay algunos factores que van a predisponer al paciente o que pueden dar un adicional a que aparezca la depresión, y hay algunos que van a proteger. Actualmente existen diversos estudios en los cuales he evaluado, y hay algunos nuevos en los cuales aparecen ya algunos cambios en la neurobiología y la neuromorfología. Tiene que ver básicamente con alteración o déficit de neurotransmisores y los cambios en la morfología cerebral. Estos, sumados a
eventos estresores de la vida, pueden coadyuvar ayudado con un paciente que tiene vulnerabilidad. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eventos estresores? Por ejemplo, es muy común ver cuando pierde el adulto mayor, ya sea al cónyuge o a un familiar cercano, ya sea hijo o en algunos casos padre. Para esto hay factores de vulnerabilidad, dentro de los que se han estudiado bastante y se tiene claro de que es un factor de riesgo. Tenemos uno que haya tenido previamente ya un evento depresivo. Los factores genéticos actualmente también se están estudiando, se ve algunos polimorfismos que pueden vulnerar al paciente adulto mayor para que pueda tener una depresión, algunos factores sociales, demográficos, estilos de vida, muy importante la actividad física, la actividad cognitiva y los hábitos nocivos. Como había mencionado, historia de alguna alteración mental, ya sea que haya tenido depresión, una alteración, un deterioro cognitivo ya instaurado. Las enfermedades crónicas, por supuesto que sí, por el impacto que tienen en su funcionalidad. El insomnio, últimamente bien relacionado, se sabe que el insomnio tiene una relación bidireccional, que quiere decir que el insomnio como tal puede llevar a una depresión y la depresión como tal puede producir insomnio. Y muy importante en el adulto mayor, lo que es la funcionabilidad. Nosotros cuando hablamos de funcionabilidad en el adulto mayor hablamos de las actividades que puedan realizar, ya sea las actividades instrumentales o las actividades de la vida diaria. Dentro de ellas se ve de que estas actividades se alteran. Al alterarse estas actividades, ya sea por alguna patología, una comorbilidad que tenga, pone en vulnerabilidad al paciente para que pueda presentar una depresión. Siguiente. Dentro de los factores protectores que se estiman, Blaser hizo un estudio interesante que fue publicado en esta revista de psicogeriatría, en la cual él plantea 3 pilares por lo cual el paciente adulto mayor tiene un factor protector para la depresión. ¿Por qué hablamos de un factor protector? Porque cuando nosotros vemos los estudios epidemiológicos, vemos que el gran número de personas con depresión no es el paciente adulto mayor, es el adulto joven, entre los 35 a 55 años de edad. Entonces, cualquiera pensaría de que fruto del envejecimiento y las comorbilidades que adquiere el paciente adulto mayor tiene un mayor riesgo de tener. En algún momento se pensó, pero actualmente vemos de que eso no es así. ¿Y por qué sucede esto? Pues hay algunas teorías y dentro de ellos estos 3 pilares que están en la diapositiva. Una es que fruto de los años, los pacientes adultos mayores mejoran sus habilidades para lo que es la regulación emocional a través de la optimización selectiva de los aspectos positivos. Es decir, dentro de toda la gama de situaciones que puede tener, ellos suelen centralizar hacia la parte positiva de estos problemas. Lo otro es una mayor sabiduría a través de aprender a lidiar con la adversidad y la incertidumbre. Como alguna vez mencionaron algunos maestros geriatras, la sabiduría te lo da la edad, ¿no? Y por último, la resiliencia como resultado de haber afrontado tantos eventos estresantes, ¿no? La resiliencia quiere decir la capacidad que tiene el paciente adulto mayor de atenuar estas noxas o estos estados de vulnerabilidad que puedan coadyuvar a que se presente la depresión. Estos 3 pilares son importantes como factor protector en el paciente adulto mayor para tener una depresión. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo es que aparece una depresión? Algunas literaturas mencionan cuando se dan estas 3 grandes visiones. Uno, cuando el paciente tiene una visión negativa sobre el mundo, una visión negativa sobre el futuro y una visión negativa sobre él. Es una triada cognitiva en la cual se estima que aparezca a partir de esto la depresión en el adulto mayor. Esto asociado a las múltiples cascadas de lo que es neurotransmisores a nivel cerebral, por lo cual no vamos a entrar en detalle para no hacer más extensa la reunión. Muy bien, dentro de la clínica hay que tener en cuenta que la clínica del adulto mayor no es similar al adulto joven. Por ejemplo, acá en esta diapositiva aparece la depresión de inicio temprana. Hablamos de depresión de inicio temprana cuando se presenta antes de los 60 años y la depresión de inicio tardía cuando se presenta pasado los 60 años. En pacientes jóvenes, por lo general, hay un gran antecedente familiar de depresión.
En el adulto mayor lo que prevalece son los cambios estructurales, a diferencia del joven. En el adulto joven hay más pensamientos depresivos, pensamientos suicidas, inutilidad, y en el adulto mayor la apatía y la anedonia es una de las principales cosas que aparecen en la depresión. Además, ellos no tienen casi síntomas depresivos. Lo que más son quejas somáticas. ¿A qué se refiere con quejas somáticas? Es el tipo de paciente que va a consulta diciendo que tiene un tipo de dolor que no corresponde o que no tiene una explicación fisiopatológica. Hay que tener en cuenta esto de que tal vez atrás de estas quejas subjetivas puede haber una depresión que se está presentando. Los adultos jóvenes sí tienen un riesgo de suicidio, pero el adulto mayor tiene un alto riesgo de suicidio. Ya de por sí, dentro de los factores de riesgo para suicidio, ser adulto mayor es uno de ellos, ¿no? En los adultos jóvenes no suele verse deterioro cognitivo, pero en el adulto mayor sí. En algunos casos, la aparición de olvidos o quejas de la memoria o alteración de la cognición puede ser el primer síntoma o signo de la depresión en el adulto mayor. En los jóvenes hay un gran abuso de sustancias y en el adulto mayor básicamente son las comorbilidades médicas que tienen. Es común que un paciente adulto mayor tenga enfermedades no transmisibles, ya sea hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, entre otras, ¿no? Entonces, como pueden ver, la clínica no es similar, y de ahí a la respuesta de por qué tenemos muy infradiagnosticado la depresión en el adulto mayor, y por ende no tengamos un buen tratamiento, un buen manejo para ellos. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico existen múltiples escalas validadas en el adulto mayor, ya sea en pacientes que tienen el estado cognitivo dentro de la normalidad o tengan ya una alteración cognitiva. El DSM-5 nos menciona para el diagnóstico estos criterios. Para llamar episodio depresivo mayor, ellos para diagnóstico nos mencionan que estos síntomas deben de estar más de 2 semanas y de los 9 que voy a mencionar deben de estar al menos 5 de ellos presentes, cualquiera. Ya sea humor deprimido, disminución del interés o placer por las actividades cotidianas, un adulto mayor que antes le causaba placer o le gustaba pintar y ahora pinta por pasar el día, pero ya no tienes interés ni placer, hay que tener en cuenta. Alteraciones en el peso, ya sea un aumento o disminución, alteración en el sueño, ya sea lo mismo, un aumento o disminución, cambios psicomotores, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, desesperanza o culpa, la disminución de la capacidad de pensar, de concentrarse, de poder laborar y que tenga pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. 5 de estos síntomas que tengan más de 2 semanas ya nos pueden hacer pensar de un episodio depresivo mayor, siempre y cuando este malestar sea clínicamente significativo y tenga un deterioro ya sea de la parte social, laboral, o otras áreas, y que no sea secundario a una enfermedad médica o sustancia que me puede explicar estas alteraciones, que no sea secundario a un trastorno psicótico y que tampoco haya tenido previo un episodio maníaco o hipomaníaco. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos un paciente que tenga estos síntomas, esta clínica previamente que les he mencionado, lo primero que debemos hacer es descartar otras causas secundarias. Una causa muy común es cuando alteraciones hormonales como hipotiroidismo, por eso es que estamos obligados ante la presencia de estos síntomas pedir un perfil tiroideo. El déficit de la vitamina B12 también se relaciona con estos síntomas, debemos de dosarla. Alteraciones renales, hepáticas, se tienen que investigar en este tipo de pacientes que aquejan con los síntomas que he mencionado. Cuando hemos descartado de que esto no tiene una causa secundaria y con estos criterios diagnósticos del DSM-5 hablamos de un paciente con un episodio depresivo mayor. Siguiente, por favor. Como les había mencionado, hay diferentes escalas que nos ayudan como cribado y como diagnóstico de la depresión en el paciente adulto mayor. Una de las muy estudiadas y que ha sido validada en nuestro país es el GDS de Savage. Existen la versión amplia de 30 preguntas, pero también de 15 y una versión simplificada de solo 4 preguntas. Recordar de que las escalas sí son de mucha ayuda y nos ayudan de cribado.
¿Cuál escala usar? Pues la que más fácil se le puede hacer al médico o al personal de salud que va a ver a este tipo de pacientes, y la que más fácil se le haga a él y la que pueda realizarlas, ¿no? Claro está que estas preguntas se tienen que hacer en un ambiente con comodidad y guardando el mejor interés de la persona que le va a hacer este cribado. Como digo, son pruebas de cribado y posterior a esto, si tenemos un cribado positivo, el paciente debería ser derivado hacia una persona para poder, que esté entrenada, para que pueda hacer el diagnóstico como tal de una depresión. Cuando un paciente viene con los síntomas floridos es fácil hacer el diagnóstico, pero como pueden ver, la gran mayoría de pacientes adultos mayores tienen una sintomatología atípica, no es común. Siguiente, por favor. Muy bien. Dentro del tratamiento, pues tenemos 4 grandes pilares. La psicoterapia, la terapia farmacológica, la neuroestimulación y actualmente hablamos de tratamientos alternativos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La psicoterapia dentro de las más estudiadas de las técnicas que se tiene, es la terapia cognitivo-conductual. Ha demostrado que funciona comparado con los pacientes que no se realizan este tipo de terapia y está indicada básicamente cuando la depresión es leve a moderada. Los resultados de la terapia, de la psicoterapia, son comparables con los pacientes que están tomando antidepresivos. Es decir, en el pasado muchas dudas se tenía con respecto a la psicoterapia, pero actualmente tenemos bastante evidencia sobre la efectividad que tiene esta terapia en el paciente adulto mayor con depresión leve a moderada. Se estima, diferentes estudios, de que el número necesario para tratar con esta patología para tener un resultado óptimo es de 3. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos para traducirle. Hay muchas patologías en las cuales se han aprobado medicamentos con números necesarios para tratar elevados de 15, 18. 3 es un número muy, muy alto para este tipo de terapia. Si bien es cierto, existen pocos artículos exclusivamente en el adulto mayor, los subanálisis que se tienen muestran resultados comparables con tratamiento antidepresivo, como voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Para no hacer más extenso, se lo resumo. Siguiente, por favor. Siguiente. Se lo resumo, como les mencionaba previamente, ¿no? La psicoterapia es uno de los grandes pilares para el manejo de la depresión en el adulto mayor. Hay algunos estudios interesantes en los cuales tratan de ver el nivel de conocimiento sobre los médicos o personal de salud de atención primaria cuando detectan una depresión. Erróneamente, creen que los fármacos son la mejor forma de manejar la depresión y no está por ahí la respuesta. No olvidemos esta gran herramienta que tenemos, la psicoterapia, que es muy buena para manejar la depresión. Siguiente, por favor. Dentro de los fármacos que tenemos, los fármacos están indicados cuando hay una depresión moderada a severa. ¿Qué quiere decir? De que cuando vemos, por ejemplo, un paciente ya con el diagnóstico, y en el DSM-5 y en el CIE-10 es claro, están los criterios para hablar de una depresión leve, moderada a severa. En el paciente en el cual está indicado los fármacos es en moderada a severa. Cuando hay una depresión leve, los fármacos no están indicados y lo que vamos a condicionar en el paciente adulto mayor, muy al contrario de que tenga algún beneficio, son los efectos adversos que estos tienen. Es un gran problema manejar los fármacos en el paciente adulto mayor porque fruto del envejecimiento hay una alteración fisiológica a nivel gastrointestinal, hay una disminución del metabolismo hepático, de la parte renal, que condicionan a que lo primero que vamos a ver en el paciente adulto mayor son los efectos adversos de los fármacos. Para esto tenemos algunos pilares. Siguiente, por favor. Unos pasos críticos para tratar de aumentar el éxito del tratamiento en el paciente adulto mayor. Lo primero es la preferencia del paciente, es decir, uno como personal de salud le explica las herramientas que tenemos y la disponibilidad. Yo no puedo hablar a un paciente de psicoterapia si en el lugar donde yo atiendo no hay quien le realice. Entonces le vamos a explicar las herramientas que tengamos y debe ser una toma de decisión conjunta. ¿Qué quiere decir conjunta? Una decisión compartida en la cual
El personal de salud le explica los efectos adversos que puede haber con cada una de estos pilares del tratamiento, los objetivos que podemos tener con cada uno de ellos, y la elección debe ser según la preferencia del paciente. De nada sirve que yo le indique un fármaco si el paciente no lo va a tomar. Lo segundo es reconocer los riesgos de la medicación. Los fármacos para antidepresivos no son inocuos, perdón, y por ende existe un riesgo. Dentro de los problemas que tenemos es las caídas, que puede ser catastrófica en un adulto mayor. Una caída en un adulto mayor puede traducirse en una fractura de cadera que puede funcionalizar al paciente o puede traducirse en un traumatismo encefalocraniano. Entonces, hay que reconocer al paciente adulto mayor que pueda tener mayor riesgo de tener un efecto adverso por la medicación. ¿Cuáles son? Dentro de la geriatría hablamos de los pacientes frágiles y en general los pacientes que están tomando múltiples fármacos, porque recuerden de que los antidepresivos y varios fármacos que están indicados en pacientes por las comorbilidades en los pacientes adulto mayor se metabolizan a nivel del citocromo P450 que van a alterar la biodisponibilidad de estos fármacos antidepresivos. En tercer lugar, es los conceptos erróneos sobre el tratamiento. Muchos pacientes creen, el personal de salud cree, de que los fármacos son la panacea para manejar la depresión. Entonces hay que tener bien claro los objetivos y cuánto es el porcentaje en los cuales vamos a lograr manejar los síntomas en el paciente adulto mayor y plantearnos objetivos para no tener algún concepto erróneo sobre el tratamiento. En cuarto lugar es verificar la continuidad del tratamiento, es decir, las consultas precoces para poder valorar efectos adversos y que el paciente esté tomando este tratamiento. En quinto lugar es controlar los síntomas. Recordemos que cuando se inicia la terapia antidepresiva, los resultados no se ven a corto plazo. Se estima aproximadamente entre 3 a 4 semanas. Cuando tengamos la dosis farmacológica, recién se van a observar alguna mejoría. Por ende, si hay algún otro síntoma, pues se debe de tratar hasta que el fármaco logre su efecto que nosotros deseamos. En sexto lugar, si no funciona con un fármaco, no busquemos sobredosis, probemos otro. Y hay un pilar muy importante en el paciente geriátrico, es que el paciente geriátrico se debe iniciar a dosis bajas, en general, cualquier fármaco, y se debe titular lentamente. Les doy un ejemplo, si la dosis en un paciente adulto joven es una tableta de un medicamento, en el paciente adulto mayor iniciamos con 1/4 de tableta, máximo la mitad. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba. Lo primero que van a aparecer son los efectos adversos y hay que titular lentamente. Es decir, si bien es cierto, en el adulto joven tú puedes titular en 1 semana, 2 semanas, en el adulto mayor esto puede ir hasta 2 o 3 meses para lograr titular y llegar a la dosis efectiva. Y recordar que recién de la dosis efectiva de 3 a 4 semanas posterior vamos a ver una mejoría de los síntomas. Siguiente, por favor. Muy bien, dentro de los medicamentos antidepresivos que tenemos, los medicamentos de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Están dentro del peritorio nacional, tenemos una alta gama, alta experiencia manejando estos antidepresivos, a la cabeza es sertralina, escitalopram, citalopram. De los que están ahí en la diapositiva, ¿cuál no deberíamos usar en el paciente adulto mayor? La paroxetina no se debería usar en el paciente adulto mayor. ¿Por qué? Porque tiene un efecto anticolinérgico. Y este efecto anticolinérgico puede producir en el adulto mayor incontinencia urinaria, sequedad de boca, entre otros, estreñimiento y mayor malestar que lejos de llegar a la mejoría de los síntomas depresivos, vamos a agregar nuevos síntomas y vamos a producir lo que en geriatría llamamos el efecto cascada. ¿Qué quiere decir? Que ante una patología damos un medicamento y como este medicamento produce efectos adversos, vamos a tener que dar otro medicamento para esos efectos adversos que conjuntamente van a dar otros más y así vamos a llegar a la polifarmacia. Los que más se han estudiado en el adulto mayor es citalopram y sertralina. Cuando se han comparado si alguno de ellos es mejor que el otro, no se ha evidenciado mejoría entre uno y el otro. Pero lo que se debe hacer es individualizar. Recordemos que hay pacientes que están tomando diferentes medicamentos. Por ejemplo,
Se estima que los pacientes que están tomando una estatina puede disminuir la efectividad de la sertralina. Entonces hay que tener en cuenta eso en este tipo de pacientes porque pueden requerir algunas dosis mayores para poder lograr la eficacia que nosotros deseamos. No solo eso, sino que en el caso de fluoxetina, en pacientes que están tomando amiodarona o anticoagulantes directos o bloqueadores de la vitamina K, se debe de evitar porque hay un mayor riesgo de toxicidad, ya sea por la amiodarona o por los anticoagulantes y mayor riesgo de sangrado. ¿A qué quiero llegar con esto? De que si bien es cierto, todos se pueden usar, hay que tener en cuenta los efectos adversos y la interacción farmacológica y buscar la mejor opción para el paciente. Siguiente, por favor. Otra familia de fármacos que tenemos, siguiente, por favor. Son los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina. Dentro de ellos, la más estudiada en el adulto mayor es la venlafaxina, es de segunda línea actualmente, aunque algunos prefieren iniciar con este fármaco. Como repito, hay que individualizar y depende de las preferencias del paciente. Este fármaco no lo tenemos por CIS, por ende va a haber un costo adicional a la terapia, ya de que por sí el paciente está recibiendo por otras comorbilidades. De nada sirve que tú le puedas indicar el mejor fármaco si es que no va a poder comprarlo. No olviden eso. Mirtazapina es un excelente también antidepresivo. Las características que tiene la mirtazapina comparado con el resto de CIRS como sertralina, escitalopram o citalopram es que producen sueño. Entonces, si vemos un paciente con depresión en el cual uno de los síntomas más molestosos es el insomnio, pues puede ser una muy buena opción este medicamento. Siguiente, por favor. Acá tenemos, regresar por favor. Acá tenemos otra gama de medicamentos que se suelen utilizar como segunda línea o agregados a los CIRS cuando no hemos llegado al objetivo de manejar los síntomas depresivos. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los antidepresivos producen trastornos hidroelectrolíticos de hiponatremia, que es muy común con todos estos antidepresivos. El que menos produce hiponatremia es la mirtazapina, pero va a depender de cada tipo de paciente. La recomendación es que cuando se inician estos antidepresivos, a la semana o a las 2 semanas se debe pedir un control de electrolitos y este se debe repetir cuando se titula la dosis o cuando se llega a la dosis farmacéutica, a la dosis terapéutica para manejar los síntomas. Se ha relacionado bastante el uso de los antidepresivos con caídas y fracturas de cadera, con morbimortalidad. El hecho de que le demos un antidepresivo a un paciente adulto mayor solo por darle un antidepresivo, ya estamos aumentando su morbimortalidad. Entonces, como les repito, no son inocuos. Cuando están indicados, sí, podemos darlo y no solo podemos darlo, debemos darlo. Y no olvidar la terapia psicológica que es primordial en este tipo de pacientes. Lo que mencionaba, hay algunos medicamentos que son promotores de la vigilia, es decir, mantienen despierto al paciente y otros que son más sedantes. Entonces, volviendo a lo mismo, hay que individualizar para la terapia, teniendo en cuenta que los CIRS son la primera línea de los fármacos que se deben utilizar. Tener en cuenta de que hay algunos que están contraindicados cuando hay problemas cardíacos, QT prolongado, entre otros, por ende, debería tener por lo menos un electrocardiograma nuestro paciente cuando vamos a iniciar este tipo de medicamentos. Siguiente, por favor. Para no hacer más extensa, ahí pueden ver algunos fármacos y la situación clínica en la cual no deberían darse estos fármacos y, valga la redundancia, los fármacos que están indicados según alguna situación clínica. Siguiente, por favor. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a dar el tratamiento antidepresivo? Ha sido un motivo de mucha controversia. Lo que se recomiendan es que cuando hemos logrado manejar los síntomas depresivos, la remisión de estos síntomas durante un año y ya no hay síntomas ni episodios depresivos, pues recién podemos considerar disminuir la dosis gradualmente. Recuerden que estos medicamentos no se pueden suspender de forma abrupta, puede ser muy peligroso. Si por alguna razón hemos remitido, pero el paciente ha tenido ya episodios previos, la recomendación es que continúen por un año más. Y si ya han tenido más de 2 episodios,
deberían de tener por más de 2 años. Eso quiere decir de que la evaluación del paciente debe ser periódica para tener datos sobre estos episodios depresivos. Siguiente, por favor. La neuroestimulación. Dentro del tratamiento se habla de la neuroestimulación. La neuroestimulación en algún momento pues, fue un tabú, no fue muy aceptada, pero aunque parezca mentira, actualmente es el gol estándar para manejar la depresión refractaria al tratamiento. Sus tasas de efectividad bordean del 70 al 80% comparado con los fármacos que solo llegan, en el mejor de los casos, al 60%. Tenemos 3 diferentes tipos de terapia de neuroestimulación que en caso tengamos un paciente refractario al tratamiento, pues debería ser derivado al especialista para el manejo con este tipo de tratamiento. Es cierto, existen contraindicaciones. Una de ellas es un paciente que tenga hipertensión endocraniana, entre otras, pero hoy en día es una terapia que se suele utilizar, sobre todo cuando el paciente inicia con síntomas psicóticos, cuando el paciente no tolera los medicamentos o por alguna razón tiene una contraindicación hacia la medicación. La neuroestimulación tiene una muy buena tasa de efectividad. Uno de los efectos adversos que produce es la amnesia, que suele durar poco, y el contra que tenemos es que por lo general necesitan repetir estas sesiones porque suelen aparecer los síntomas posteriormente, es decir, hay una recidiva, ¿no? Pero se manejan muy bien los síntomas con este tipo de tratamiento. Siguiente, por favor. Y actualmente pues tenemos tratamientos alternativos. Dentro de los tratamientos alternativos está el ejercicio físico, yoga y acupuntura. Estudios observacionales han mostrado que puede ser una terapia coadyuvante a las 3 que he mencionado previamente. El orden en los cuales les he colocado es básicamente el orden en lo cual nosotros indicamos, salvo algunas diferencias o dependiendo del tipo de paciente. Y recordar pues que no menospreciar el ejercicio físico. Ya sabemos que los pacientes adultos mayores que tienen menos actividad física tienen mayor riesgo de depresión, entonces hay que mejorar esto. El ejercicio físico no solamente ayuda a la salud mental, sino es un muy gran aliado para manejar la enfermedad cardiovascular. Siguiente, por favor. Bueno, para culminar algunas conclusiones sobre la exposición, recordar que la depresión en el adulto mayor es una afectación frecuente, que asociada a un considerable impacto funcional en el paciente adulto mayor. La depresión en el adulto mayor pues sigue siendo infradiagnosticada y a menudo no se trata adecuadamente. Tenemos terapias no farmacológicas, en particular la psicoterapia y la terapia social, que desempeñan un papel muy importante y que no deben infrautilizarse. Hay que utilizar en el paciente con depresión este tipo de terapia. Y para mejorar el tratamiento en la población vulnerable es necesario pues mejorar la difusión de las directrices de buena práctica y el desarrollo de investigación exclusivamente en el paciente adulto mayor. Cuando uno revisa estudios sobre depresión en el paciente adulto mayor, es muy poco lo que encuentra. Y algunas encuestas que se hacen en pregrado y en personal de salud especialista no está dentro del conocimiento, dentro de la necesidad de ellos hacer investigación, a pesar del impacto que tiene en la mortalidad y a nivel social en el adulto mayor. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo lo que había preparado para el día de hoy. ¿Hay algunas preguntas? Respecto, entonces, cuando vamos a manejar el dolor en el paciente adulto mayor, hay que tener en cuenta esto. Otros fármacos que también se relacionan son los de acción central. Dentro de los de acción central tenemos los opioides y benzodiazepinas que se suelen utilizar. Es un capítulo muy aparte, pero hay que tener en cuenta de que las benzodiazepinas son muy utilizadas en el paciente adulto mayor y muchas de ellas no están indicadas, no tienen una indicación estricta de usar benzodiazepinas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente con depresión es valoramos todas las comorbilidades y los fármacos que estén tomando y suspendemos aquellos que puedan explicarnos la presencia de estos síntomas depresivos en el paciente adulto mayor. Mencionan acá, ¿cuánto tiempo demora el tratamiento de la depresión y a qué se debe? Como había mencionado, les puse una revisión interesante ahí del New England,
en la cual el tratamiento de la depresión es largo, no es corto. ¿Por qué? Porque cuando se ha hecho el seguimiento de estos pacientes en estudios largos, se ha visto de que cuando se tratan por poco tiempo, solo cuando se ha manejado el síntoma depresivo, hay una alta recidiva de los síntomas y que la depresión nuevamente pueda aparecer. Ese es el gran problema que tenemos. En el adulto mayor, ¿por qué? Por la formación atípica, y actualmente se habla de una alteración a nivel de los neurotransmisores y de la alteración anatómica fisiológica en el adulto mayor. Eso sí, no logro, no sé qué dice. ¿Se puede prevenir la depresión? Por supuesto que se puede prevenir. Si recuerdan la imagen que le había, una diapositiva donde ven la vulnerabilidad que tiene el paciente, hay que trabajar en esto, en las comorbilidades, y la terapia cognitiva, valorar síntomas de demencia y olvidos, la esfera social, muy importante en el adulto mayor, se ha tenido una pérdida reciente, el duelo es fisiológico, pero puede convertirse en una depresión, así, cuando el duelo se vuelve ya patológico. Entonces sí podemos prevenir la depresión. El problema es que si no conocemos la vulnerabilidad o lo que puede producir, va a ser muy difícil que podamos prevenir algo que desconocemos. ¿Cuál sería el rol de los familiares con un adulto mayor con depresión? ¿Qué medida deberían tomar para evitarla? Una pregunta muy interesante a raíz de la pandemia que tuvimos. Se vio que el COVID-19 aumentó la prevalencia de depresión en el paciente adulto mayor. A raíz de eso salieron algunas recomendaciones. El hecho de que el paciente tenga ya una depresión, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la mente ocupada, ya sea con terapia psicológica, como previamente había mostrado, y hacer algún tipo de actividad que al paciente le guste, ya sea de neuroestimulación, pupiletras, sopa de letras, entre otros. También podemos hacer que hagan actividades que al paciente previamente le gustaban, ya sea pintar, tejer. Tengo algunos pacientes, por ejemplo, que les gusta llenar estos rompecabezas de 1000 piezas y utilizan buena parte de su tiempo y tienen la mente ocupada. El familiar es primordial. ¿Por qué? Porque el familiar tiene que acompañar al paciente adulto mayor en ese camino. Un paciente adulto mayor con abandono social es un poco difícil manejar la depresión. El familiar es uno de los pilares para poder manejar la depresión en el adulto mayor. ¿Qué tenemos que monitorizar a un adulto mayor con tratamiento antidepresivo y hasta cuándo seguir el tratamiento? Bueno, habíamos mencionado hasta cuándo y qué debemos monitorizar. Pues los efectos adversos. Los efectos adversos es lo primero que va a aparecer en el paciente adulto mayor que está con terapia antidepresiva. Lo otro, hay que ver los síntomas depresivos y hay que valorar el riesgo de suicidio en este tipo de pacientes, como previamente había mencionado. El suicidio en el adulto mayor es 20 veces mayor. El adulto mayor que desea suicidarse, téngalo por seguro que lo va a hacer. No va a ser un gesto suicida, va a ser un intento suicida. Otra pregunta es, características puntuales para el manejo de depresión en paciente con discapacidad, por ejemplo, en discapacidad visual. Es un punto muy importante acá. Un pilar o una parte de la vulnerabilidad del paciente que pueda tener una depresión es la deprivación sensorial o algún tipo de discapacidad. Muchas personas creen que fruto del envejecimiento es normal que el adulto mayor disminuya su agudeza visual, que tenga hipacusia, edentulismo, entre otros problemas sensoriales. Pero eso no es del todo cierto. Es decir, un paciente que tiene una discapacidad se debe manejar la discapacidad. Es decir, si tiene una deprivación sensorial de tipo auditiva, el paciente debe usar medidas correctivas. Debe ser evaluado por el oftalmólogo. Si el paciente tiene hipoacusia, debe usar sus audífonos, sus auriculares, para que pueda mejorar esto.
Actualmente no tenemos estudios grandes que nos muestren si esto realmente es un gran pilar, pero lo poco que tenemos nos muestra que ante un paciente que tenga estas características, es primordial manejar la discapacidad que tiene. Ahora, es cierto que hay algunos problemas que van a ser difíciles de manejar, por ejemplo, una amputación supracondilia que va a ser un poco difícil manejar la deambulación, sobre todo en nuestro medio que el sistema, el seguro no suele dar prótesis completas, etcétera, etcétera. En otros países sí se realiza prótesis completas, biomecánicas en el paciente adulto mayor y a la par se inicia la psicoterapia y el tratamiento farmacológico que es dirigido, individualizado y que debe de seguirse de cerca. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Pues terapia física nos ayuda bastante en el paciente con discapacidad por alguna amputación. Y la terapia farmacológica psicológica también es otro de los pilares que nos ayuda para manejar este tipo de paciente. Menciona acá cuáles son los factores que ayudan a la prevención. Ya habíamos mencionado esta pregunta. ¿Hay alguien que quiera participar? Hola. Aló. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera participar, ¿me escucha? Sí, se le Doctor. escucha. Muy buenas tardes, doctor. Le felicito su explicación excelente, la comparación que hace entre jóvenes y adultos, las etapas que pasan, lo que sienten, pero he observado acá mucho eso, observar en los abuelitos, la gente adulta, mayor, más se dedica, más se tensa, más se preocupa, más se estresan, cuidando a nietos y sabiendo que sus hijos, está bien que trabajen, pero sabiendo que sus hijos pueden dedicarse a esas criaturas, sus propios hijos. Pero aquí la adulta mayor, los abuelitos, las abuelitas, más se dedican en el cuidado de los nietos, los cuales les estresa, les ponen tensos, sufren de ansiedad, se corre el riesgo que continuamente se vayan a caer, o sea, un montón de dificultades. O sea, uno supuestamente tiene que cuidar a sus padres, porque son mayores. Pero aquí veo que más se dedica a su trabajo, a su vida social, que a estar dedicándose a sus hijos. ¿Y quién se las encarga? A los abuelos. Los abuelos muchas veces son más personas con alguna discapacidad que inclusive vienen al hospital solos, abandonados por sus hijos, no les traen, solitos vienen. Y eso le pediría, por favor, que recomiende a los compañeros, a los que están oyéndonos, viéndonos, que por favor recomienden a sus familiares que es más se dediquen al cuidado de su adulto mayor. Mañana más tarde ellos se van y no es posible pues que no gocen de sus últimos años de vida, una vida tranquila, feliz, sin preocupaciones. Eso le pediría encarecidamente, doctor, a través de usted, porque eso observa mucho aquí en esta ciudad, que más se dedican a los nietos, a cuidar nietos cuando ellos ya no es su labor, no es su trabajo, por más que se les quiera, les adore, pero no es su responsabilidad. Eso es todo, doctor. Claro, es muy cierto, ¿no? Si recordamos las diapositivas que les había mostrado, la salud del adulto mayor para mantener su independencia o su funcionalidad tiene tres grandes pilares. La parte física, que viene a ser las comorbilidades o afectación física, la esfera mental y la parte social. Si uno de ellos falla, va a haber un impacto en la funcionalidad del adulto mayor. Por lo general, nosotros los geriatras, cuando valoramos un paciente adulto mayor por primera vez, valoramos esas esferas y trabajamos en lo que podemos modificar. Siempre le hacemos recomendaciones en este tipo de casos y a veces van al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? De que el paciente, sus papás, abuelitos, como ya son adulto mayor, quieren que no hagan nada. Eso también es muy perjudicial para la salud del adulto mayor. La salud del adulto mayor nosotros la valoramos mediante la funcionalidad. Un adulto mayor que va al banco, que va al mercado, que hace sus compras, que cocina, que mantiene su independencia, por más que pueda tener una enfermedad renal, una enfermedad hepática o algo del corazón,
todo está funcionando bien y el paciente mantiene su funcionalidad. Entonces, si nosotros, como habíamos mencionado, el ejercicio físico es primordial, ya sea para preventivo como para manejo de forma alternativa. Entonces, no hagamos esto, no encerremos al adulto mayor, si es un paciente que toda su vida trabajaba en el campo y quieren traerlo a la ciudad, téngalo por seguro que ese paciente se va a desfuncionalizar y por ende su esperanza de vida, que iba a ser más años, se lo van a cortar. Y por otro lado, tampoco pues lo que usted menciona es un tipo de abuso al adulto mayor. Está penado, tenemos normas sobre esto, pero desgraciadamente me gustaría tal vez a futuro hablar sobre el abuso en el adulto mayor para poder esclarecer algunas cosas que no se toman en cuenta y que están por nuestra sociedad. Desgraciadamente no tomamos juicio ni notamos la realidad que tenemos con nuestra población adulto mayor. ¿Alguna otra participación o pregunta? ¿Perdón? Bueno, agradezco a todos los presentes su tiempo, espero haya sido enriquecedor y se hayan llevado los mensajes claros sobre la depresión en el adulto mayor. Como siempre digo, no es malo no saber, lo malo es no querer aprender. Los especialistas acá en el hospital estamos gustosos a recibir cualquier duda, ya sea por telecapacitación o alguna referencia de un paciente para poder manejar este tipo de patologías. No solamente la depresión en general de la salud mental en el adulto mayor y la salud física y social. Nuevamente agradecerles su tiempo, es la primera, espero no sea la última y poder verlos pronto. Muchas gracias. Gobierno Regional de San Martín.